buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde esté. Siempre es un placer poder contar contigo desde ahí donde esté conectado a tu dispositivo. Vida, Iglesia y Sociedad sigue siendo un espacio que pretende apoyar la Iglesia en el crecimiento, no solo del liderazgo, sino de las personas común y corriente, pero sobre todo en el interés de construir ciudadanos más responsables y comprometidos con hacer visible el reino de Dios en la tierra. En esta ocasión quiero, bajo la pregunta, ¿es posible vivir en paz en un mundo de tensión? Porque si es posible, ¿cómo hacerlo? ¿Y quiénes pueden decir que son capaces de vivir en paz, aun cuando las circunstancias circundantes no son tan apropiadas como para que tú digas que estás viviendo una vida digna de ser llamada vida? Y eso es lo que quiero en esta ocasión, que podamos ver en los minutos que quiero ocupar de tu tiempo. Yo quiero preguntarte si alguna vez tú has usado la expresión estoy listo para darme por vencido. Llegué al final de mi paciencia. Soy un manojo de nervios. Mi vida se está desmoronando. Estoy hasta la coronilla. Tengo deseo de renunciar al género humano. Si alguna vez has dicho alguna de estas expresiones, partiendo de la realidad que estás viviendo, es obvio que tu mundo es tensional. Si lo hiciste, pero ya saliste, qué bueno, te felicito. Entonces tú superaste el mundo tensional circundante a ti. De lo contrario, entonces quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 31, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Esa combinación de dos verdades. Pero la primera en la que quiero que nos centremos es el corazón tranquilo da vida al cuerpo. La mente tranquila da vida al cuerpo. En la medida en que nosotros podemos lograr estar en paz, no significa ausencia de problema. Significa que en medio de la situación turbulenta, tú puedes tener la confianza de que Dios está guiando tu vida y que al final del camino tú te darás cuenta que las cosas obraron para el bien tuyo. Mientras está viviendo la angustia, posiblemente no sea capaz de verlo así. Pero la verdad es que Dios, en su infinita bondad y poder, está moviendo los hilos de nuestra vida para que al final nosotros, en un aprendizaje radical, terminemos admitiendo que Dios, que lo sabe todo, me guió en este proceso. El corazón, la mente tranquila, da vida al cuerpo. Cualquier otra cosa, como la envidia, el rencor, la ansiedad, sencillamente corroe los huesos, daña la salud. Y de eso que se trata, de que nosotros podamos, en medio de las tribulaciones por las que vamos a atravesar, mantener la esperanza, sin enfermarnos, de que Dios está en control. Hay por lo menos tres tipos de paz al que el ser humano debe aspirar. La primera es la paz espiritual. Todos sabemos que nos desconectamos de nuestro Creador en el jardín del Edén. El pecado, la desobediencia nos separó. Por lo tanto, perdimos la armonía espiritual con el Creador. Y nosotros tenemos la obligación que volver a conectar con Dios. De hecho, la palabra religión en su composición etimológica de religare, lo que indica es volver a ligarse.
Es decir, toda acción que el ser humano hace para volver a estar conectado a Dios como lo estuvo en el principio es religión. Pero obvio, nosotros sabemos que todo esfuerzo religioso es incompleto. No todo esfuerzo humano nos lleva a Dios, porque el cristianismo es Dios revelándose al hombre, buscando al hombre, a la mujer, a la humanidad para encontrarlo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz es fundamental e indispensable para que nosotros comencemos a enfrentar las tensiones de este mundo con la gallardía y con la esperanza de que no estamos solos. Pablo dice, lo que hemos sido justificados por la fe, ahora tenemos paz con Dios. En pocas palabras, tú puedes alcanzar la paz espiritual por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, la oferta a la paz espiritual está dada. La responsabilidad tuya y mía es que nos aperturemos a buscar y a aceptar el sacrificio que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y una vez nosotros lleguemos a eso, entonces ciertamente tenemos paz para con Dios. Es decir, podemos alcanzar la paz espiritual. La segunda paz a la que nosotros aspiramos es a la paz emocional. Es decir, nosotros tenemos una ruptura psicológica producto del pecado que nos rompió internamente. Y vivimos vacíos buscando llenarlo con muchas cosas. Y aunque tengamos bienes materiales o aún tengamos relaciones saludables en nuestro entorno, hay algo que nosotros no logramos explicar y estamos permanentemente en una búsqueda y en una ansiedad como una sensación de vacío. Es que no logramos la paz emocional. Y justamente en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el verso 15, Pablo dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Lo que Pablo está diciendo, que la paz de Cristo sea el árbitro en tu vida interior, que Él sea el que regule tu vida. No los afanes de la vida, no las expectativas que tu familia tiene sobre ti, que el trabajo tiene sobre ti, que la sociedad tiene sobre ti. No. Es decir, Dios como árbitro en tu corazón te dice las cosas indispensables que tú necesitas y cuáles son sencillamente cosas a las que tú puedes estimar como basura, como pérdida, que no la necesitas para vivir una vida digna de ser llamada vida. Por eso es que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Una vez hemos recibido el sacrificio que Cristo hizo, tenemos la oportunidad entonces de que el Espíritu de Cristo morando en nosotros gobierne nuestros corazones. Fuimos llamados a ser parte de un solo cuerpo y dice, sean agradecidos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, que muchas de las cosas por la que nosotros sufrimos es porque no hemos sido capaces de reconocer que para quien no le tocaba nada, lo que tenemos es mucho. Dios ha prometido que va a darnos abrigo, techo y alimento. Cuando tú haces una evaluación al final del día y te das cuenta que pudiste comer 3 veces, algunos comen 3 veces y hacen inclusive una merienda. Otros, sea que comiste una, pero al final del día tiene alimento. Tienes una cama donde te vas a acostar. Tienes un techo donde si llueve no te vas a mojar. Y no anduviste desnudo en las calles. Dios cumplió. Entonces Pablo dice, sean agradecidos.
Cuando la paz de Cristo gobierna tu corazón, gobierna tu vida, tú puedes entender eso. Y terminas el día siendo agradecido. El agradecimiento muestra que tú has reconocido que tienes más que lo que debía tener. Y eso abre la posibilidad a que tú aprendas a estar en paz con lo que tienes. Y la tercera, el tercer tipo de paz que nosotros necesitamos es la paz relacional. Nosotros necesitamos estar en paz con las personas con las que estamos obligados a estar permanentemente juntos. Ahora, Pablo dice a los hermanos de Roma en el capítulo 12, verso 18, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Fíjate que dice, y es un condicionante, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo justamente? Señores, ustedes harán el esfuerzo, pero no siempre el esfuerzo que ustedes hagan coronará una mejoría en la relación. Porque el hecho de que yo esté dispuesto a renunciar a algunas cosas para garantizar la amistad con alguien no significa que esa persona hará lo mismo. Y se necesita la decisión de dos. Tú puedes estar dispuesto, tú puedes estar dispuesta, pero la contrapartida no. Por eso dice, si es posible. Ahora, si depende de ti, nunca te niegues a la posibilidad de mejorar la relación con aquellas personas con las que tú estás. No te niegues a ti. No ponga excusa, no pongas barreras para evitar que las relaciones tuyas mejoren. No puede hacerlo. Pero no siempre el esfuerzo tuyo será suficiente como para causar cosas mejores. Ahora, lo que hay es una disposición, y Pablo apela a la disposición que nosotros debemos tener para garantizar que ciertamente nosotros podamos vivir en paz los unos con los otros. Recapitulo diciendo, tú y yo necesitamos la paz espiritual, necesitamos reconectar con Dios, tú y yo necesitamos la paz emocional, necesitamos que Cristo gobierne en nuestros corazones y necesitamos tener una conducta de agradecimiento permanentemente. Y por último, nosotros necesitamos la paz relacional. Necesitamos estar en paz con las personas con las que nosotros vivimos. Eso nos hace y nos da las herramientas para que nosotros podamos ciertamente vivir en paz en un mundo de tensión. Ahora, en ese mundo de tensión, tú necesitas la paz de Dios. Así como dijimos que esa primera paz espiritual, tú necesitas la paz de Dios, porque ciertamente todos los días están ocurriendo alrededor tuyo, alrededor nuestro, muchas cosas con las que nosotros no vamos a poder lidiar solo. Y Jesús, despidiéndose de sus discípulos, prácticamente en el libro de Juan, capítulo 14, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como se la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Crean en mí, crean también en mi Padre. Eso le está diciendo, miren, hay una diferencia. El mundo tiene unos parámetros de la paz que no son los parámetros que yo tengo. El mundo habla de paz como ausencia de problema, como abundancia de cosas. Dice, esa no es la paz que yo ofrezco. Yo no la doy como el mundo la da. Tú necesitas, como hijo, hija de Dios, tener la firme e inequívoca convicción de que Él está interesado en ti y que tiene los mejores intereses para ti, de tal manera que en medio de la angustia eso pueda ser un elemento que fortalezca tu vida emocional y tu vida espiritual. La paz de Dios, Él la ofrece. Ahora, ¿cómo yo logro esto? Sencillamente obedeciendo los principios de Dios. La Biblia es un manual del fabricante. Dios nos hizo y nos dio la Sagrada Escritura para que éstas sirvan o nos sirvan como manual
de instrucción para el manejo nuestro. La Biblia deja ver claramente qué es lo que nosotros debemos hacer. En el Salmo 119, verso 165 dice, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Los que disfrutan tu ley. Por lo tanto, nosotros comenzamos a enfrentar el mundo de tensión amando, deseando en nuestras vidas que la ley de Dios se cumpla y estar interesado en cumplirla también. Ese esfuerzo en el cumplimiento nos da la oportunidad a nosotros de ver que en medio de todo este berenjenal en el que estamos, justamente la ley de Dios es el medio para restituir la paz perdida. Un mundo que le ha dado la espalda a la justicia conforme Dios revela en su palabra no puede aprender a vivir en paz. Un mundo que discrimina por color, por raza, por piel, por muchísimas cosas, no puede vivir en paz. Solo cuando nosotros entendemos que la ley de Dios dice que delante de Dios todos somos iguales, y si somos iguales, todos tenemos el mismo derecho y debemos tener todas las mismas oportunidades. Cuando eso ocurre, entonces yo no aspiro a tener más que nadie. No significa que yo no me esfuerce por cambiar, por prosperar, sino que yo no lo hago a expensa del bienestar de los otros. Eso es cumplir la ley de Dios, cumplir los principios. Nosotros necesitamos aprender a recibir el perdón de Dios. No vivir con el sentimiento de culpa por lo que hice en el pasado o por lo que a veces quisiera hacer en el presente. Porque Dios es un Dios perdonador. Y Miqueas capítulo 7, verso 18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estás airado, porque tu mayor placer es amar. Miqueas dice, el mayor placer de Dios es amar y perdonar. Por lo tanto, tú puedes alcanzar el perdón y no tener que vivir con esa sensación de culpa o tratando de tú hacer cosas para limpiar tu vida, cuando lo que ocurrió en la cruz del Calvario es que Dios quiso limpiarnos y perdonarnos en Cristo. Así que acepte el perdón de Dios. Y por último, aprenda a concentrarse en la presencia de Dios. En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tensión, tú puedes decir, como dice Isaías 26, verso 3, al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Si tú logras confiar en el Señor, Él garantiza que tú vas a estar en perfecta paz en su presencia. Pero tenemos que aprender a concentrarnos en la presencia de Dios, porque cuando nosotros nos enfocamos en los problemas, dejamos de ver a Dios al lado nuestro. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, sí, es posible vivir en paz en un mundo de tensión, y es el deseo desde Vida, Iglesia y Sociedad que tú puedas aplicar los principios que hemos compartido en esta ocasión, para que al final de la jornada ciertamente podamos decirle a los amigos, a nuestros familiares que se angustian, que estuvieron angustiados junto con nosotros en cualquier situación por la que atravesamos, de que es posible vivir en paz en un mundo de tensión. Será hasta la próxima.